En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés, una solemnidad que nos recuerda el gran regalo que hemos recibido del Señor Jesús resucitado, el Espíritu Santo. Una solemnidad también que nos invita a abrir el corazón para renovar la presencia del Espíritu Santo en nosotros, para decirle al Espíritu Santo que queremos su presencia viva y santificadora en nuestras vidas, para buscar una relación aún más personal con la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Evangelio que hoy se nos presenta para nuestra reflexión está entresacado de los capítulos 15 y 16 del Evangelio según San Juan, específicamente del capítulo 15, versículos 26 y 27, y del capítulo 16, versículos del 12 al 15. En síntesis, mis hermanos y mis hermanas, son 6 versículos que nos muestran la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Obra que se revela en primer lugar como la promesa de la llegada del Paráclito, el Defensor, como don del Padre y del Señor Jesús resucitado. Y por otro lado, la misión que trae consigo, llevarnos a la experiencia de la verdad. El pasaje del Evangelio de hoy comienza con la revelación de la procedencia del Espíritu Santo. Procede del Padre y es enviado por el resucitado. Luego, el Señor Jesús nos dice que el Espíritu Santo dará testimonio de Él, así como los discípulos tendrán que dar testimonio también de Él. De aquí podemos comprender que aquello que el Espíritu Santo revelará a los discípulos va en continuidad con lo revelado por el Señor Jesús, solo con la diferencia de que el Espíritu Santo no podrá hablar directamente al mundo como podía hacerlo el Señor Jesús en su ministerio público, gracias a su humanidad. Es decir, el Espíritu Santo no se encarna, no se hace hombre, sino más bien se sirve de los hombres, los toma como instrumentos para comunicar aquello que viene del Padre y del Hijo, aquello que escucha del Padre y del Hijo, que en este caso específico será a través de los apóstoles que el mundo escuchará la voz de Dios, la voz que viene por el Espíritu Santo. Por tanto, no será un doble testimonio, sino que aquello que los apóstoles anunciarán deberá ir en concordancia con la revelación del resucitado. El Espíritu no puede ir en contra de aquello que el resucitado ha revelado, pero sí puede ayudar a los apóstoles a profundizar y a entender cada vez mejor lo revelado por el resucitado. El testimonio entonces de los discípulos será acompañado y sostenido por el testimonio del Espíritu, el cual habilita con su presencia a los discípulos para que puedan llevar al mundo un testimonio creíble y veraz, de tal manera que su forma de vivir concuerde con su manera de predicar. El Espíritu se convierte entonces en el enlace entre Dios y los hombres, y es quien guía, ilumina e inspira las palabras y los actos de los discípulos para guiarlos siempre por el camino de la verdad. El Espíritu, pues, lleva a la verdad, que en el Evangelio nunca es una idea, ni mucho menos una ideología, es más bien siempre una persona. Y la revelación de la verdad también no es otra cosa que la revelación del amor gratuito que une al Padre y al Hijo, y en el cual cada uno de nosotros estamos llamados a entrar gratuitamente. El Espíritu, mis hermanos y mis hermanas, nos lleva a esta verdad, porque Él es esta verdad. Él es el regalo por excelencia que recibimos como hijos muy amados que somos. Por eso podemos decir, podemos afirmar que no podemos ser cristianos sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es Él quien nos configura con Cristo
y quien nos capacita para vivir a la altura del don de Dios. En ese sentido, el pasaje del Evangelio de hoy también nos revela que el Señor Jesús, al hablar del Espíritu Santo que vendrá sobre los discípulos, no habla de que el Espíritu traerá una verdad nueva, sino más bien una verdad plena. Es decir, lo que el Señor Jesús ha enseñado a sus discípulos ya fue dicho con todas las palabras que pudieron ser. Sin embargo, el Espíritu los llevará a la plenitud de la revelación. El Espíritu, pues, iluminará la inteligencia de los apóstoles y los conducirá a la plena comprensión de la realidad divino-humana, allí donde los razonamientos humanos no son capaces de llegar. Porque la vida y la enseñanza del Señor Jesús, mis hermanos y mis hermanas, son esencialmente incomprensibles para la mente humana, muchas veces abandonada a los únicos recursos de su perspicacia natural. De ahí se entiende que la iglesia se desarrolla en la historia y que cada etapa de la historia tiene sus retos y sus problemas. El Espíritu, entonces, al acompañar a la iglesia en la historia, no porta consigo nuevas buenas noticias para la salvación en sentido cuantitativo, sino más bien en un sentido cualitativo. El Espíritu, entonces, no adjunta nuevas revelaciones a la iglesia como si fueran distintas a las reveladas por el Señor Jesús, sino más bien le ayuda a profundizar en estas revelaciones, de tal manera que cuando el Señor Jesús dice que el Espíritu lo glorificará, lo está diciendo porque el Espíritu, a través de la historia, será quien lleve a cabo la obra de salvación revelada por el Señor Jesús. El Espíritu nos lleva entonces a cumplir la enseñanza y los mandatos del Señor Jesús. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no hay posibilidad alguna de vivir el Evangelio. Por nuestras propias fuerzas es difícil vivirlo. Solo con la presencia del Espíritu es que somos capaces de ser verdaderos discípulos del Señor Jesús. De ese modo, entonces, en todo tiempo y lugar, la iglesia es capaz de responder a los retos, a los problemas, a las dudas de una humanidad sedienta de verdad. De esto también podemos entender que nuestra fe, nuevamente, no es una fe personal, sino más bien es la fe de la iglesia. Es la fe que hemos recibido y hemos de depositar nuestra confianza en que el Espíritu lleva a la iglesia por el camino de la verdad, por el camino de la salvación. Aún en tiempos tan convulsos como los que vivimos en la actualidad, hemos de depositar nuestra esperanza en el Espíritu que procede del Padre y del Hijo para que nos conduzca a la salvación, a través de la iglesia, a través de los apóstoles que nos siguen anunciando lo que el Señor Jesús nos ha revelado. Ahora bien, solo para concluir, comentarles una curiosidad que nos puede ayudar también a aumentar nuestra fe, a revisar nuestra fe, a ver cómo estamos en nuestra fe. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 27, el Señor Jesús dice: también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. ¿Qué significa la frase desde el principio están conmigo? Si lo entendemos de un modo literal y cronológico, ciertamente no aplicaría en nosotros, cristianos de este siglo XXI, puesto que no hemos estado desde el principio del ministerio público del Señor Jesús. Y seguramente tampoco en la mayoría de los apóstoles, ya que aquellos que desde el principio estaban con el Señor Jesús al iniciar su ministerio público fueron unos pocos. El evangelista San Juan nos revela que los primeros llamados fueron Pedro, Andrés, Felipe, Natanael,
Y así los demás discípulos fueron llegando poco a poco. Entonces, revisando algunos apuntes de mis clases de Sagrada Escritura, me encontré que en el lenguaje del evangelista San Juan, el concepto desde el principio hace referencia a la preexistencia del Logos, del Verbo, a la divinidad del Señor Jesús. Es decir, quien está o vive desde el principio con el Señor Jesús es aquella persona que ha acogido con fe, por una parte, su divinidad y su eternidad, es decir, su ser Dios, pero por otra parte, también su encarnación y su misterio pascual, es decir, su ser Dios hombre. En otras palabras, el Espíritu Santo habilita para dar testimonio a aquellos que han sabido acoger estas realidades del Señor Jesús. Desde el principio significa que somos capaces de contemplar al Señor Jesús en sus dos naturalezas, divina y humana, y que somos capaces de orientar nuestras vidas desde la perspectiva de que la salvación que se nos propone nace de esa relación divino-humana. Es decir, nuestra salvación tiene su fundamento en la relación personal que tenemos con Dios. En esa relación entre lo humano y lo divino, entre lo divino y lo humano, que no se ha de separar, porque si lo separamos, se puede desencarnar. Y es ahí el problema, que la salvación llega a través de la encarnación del Hijo de Dios. Y bueno, mis hermanos y mis hermanas, gracias por su paciencia. Espero que pasen una bendecida solemnidad de Pentecostés y que el Espíritu Santo que habita en ustedes, que habita en nosotros, se manifieste grandemente con sus dones y carismas. Pero sobre todo que seamos capaces de aceptar el don de Dios, el Espíritu Santo, que nos lleva a la verdad. Verdad que es el Señor Jesús, verdad que es nuestra salvación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Si les gustó el video, denle me gusta también al canal y compártanlo con sus seres queridos. Gracias a ustedes estamos creciendo en esta comunidad de reflexión del Evangelio. Y como les dije la vez pasada, si tienen algún comentario sobre el pasaje del Evangelio, coméntenlo en los comentarios. No soy ningún influencer, pero trato de transmitir la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, paz y bien, hasta la próxima.